Capítulo 780. Pelea de insectos. Hansen observó la flor abrirse desde lejos. Lentamente, los pétalos se desplegaron, era algo hermoso de ver. Poco después, el cielo se oscureció y salió la luna. Bajo la brillante luz de la luna, la flor se abrió por completo. En el centro de la flor, crecieron pistilos dorados hacia afuera como si buscaran el sol nocturno. Era bonita como el jade, y brillaba dorada bajo la gracia de los rayos de la luna. La dulce fragancia se hizo más fuerte en este punto. Incluso Hansen, que estaba a 300 metros de distancia, quedó envuelto por el olor. Le daban ganas de correr hacia la flor y lamerla para saborear los jugos que contenía. De repente, sin embargo, hubo movimiento en la colmena. Las abejas de alas doradas del exterior empezaron a volverse locas hasta que, finalmente, un rey abeja de oro cristalino de 30 centímetros de largo salió de los túneles que conducían al interior de la colmena. ¿Rey abeja? Hansen se sorprendió. Usó su aura Dongsuan para escanearlo, y se reveló que era una supercriatura de primera generación debido a su borrosa fuerza vital. Hansen estaba un poco decepcionado, pero aún así lo observaba con gran interés. Estaba tratando de determinar qué debía hacer a continuación. El rey abeja voló a la cima de la colina donde descansaba la flor y se posó sobre un pistilo de la flor abierta. Entonces empezó a beber nutrientes de su parte superior. Hansen tragó saliva, deseando fervientemente poder unirse a la abeja para beber los jugos que la flor había preparado. Pero por ahora, contuvo el impulso y permaneció inmóvil. La abeja reina no solía salir a comer. Tenía muchas abejas obreras de menor rango para recolectar comida en su nombre. Por lo tanto, nunca habría necesidad de que saliera de la seguridad de la colmena. Si la reina estaba saliendo a comer la flor directamente, entonces esa era una señal inequívoca de que lo que fuera la flor era realmente especial. Pero las cosas raras como esa usualmente tendrían más de una supercriatura vigilándola o compitiendo por ella. Sin embargo, extrañamente, ninguna otra criatura parecía aparecer. Hansen se volvió extrañamente sospechoso, viendo que la abeja reina había estado comiendo durante bastante tiempo sin ninguna intrusión. Mientras Hansen contemplaba su próximo movimiento y si debía o no robarle la flor a la abeja reina, el saco de miel de la supercriatura se llenó con los jugos. En ese momento, voló de regreso al interior de la colmena. No mucho después, la abeja reina regresó de la colmena una vez más. Voló de regreso a la flor, sin duda para seguir recolectando los jugos. Hizo esto varias veces hasta que la luna alcanzó su punto más alto en el cielo. También fue en este momento que la flor comenzó a encogerse y a retirarse. ¿La abeja reina no come la miel porque la está guardando? El corazón de Hansen dio un vuelco al imaginar eso. Normalmente, los reyes comen lo mejor. Si no lo está comiendo ella misma, quizás tiene crías que alimentar. ¿Tal vez hay supercriaturas infantiles en algún lugar dentro? Pensando en esto, a Hansen le apeteció aventurarse en la colmena para echar un vistazo por sí mismo. Incluso si no hubiera supercriaturas de segunda generación, la miel de la abeja reina le sería útil. Pero Hansen fue paciente y quiso observar las cosas por un poco más de tiempo. Este era un gran grupo de criaturas y no iba a ser una simple superpelea. No creía que el pequeño ángel pudiera enfrentarse a la colmena y a sus ocupantes por sí solo. El hada tampoco escuchaba sus órdenes casi nunca. Si el hada entraba antes y consumía toda la miel, sería una gran pérdida. Al zorro plateado también le gustaba comer delicias tan raras. Con ambos allí, Hansen tenía que tener cuidado. Esforzarse mucho para no obtener recompensa sería una pena. Después de observar la colmena durante unos días, Hansen había aprendido que la flor producía esos jugos todas y cada una de las noches. Y cada noche, la reina salía y lo recogía de la flor. Parecía que la flor producía una cantidad infinita de jugos, y no importaba cuánto se recogiera,
al día siguiente la reina regresaba para obtener tanto como podía dentro del mismo periodo de tiempo. No importa cuán grande fuera la rosa china, los jugos dentro tenían que ser limitados. Sin embargo, ¿cómo podría resistir el apetito voraz de la abeja reina todas y cada una de las noches? Algo tenía que estar muy mal aquí. Hansen dudó, pero decidió convocar sus alas y volar hacia adelante. La noche se estaba instalando ahora y decidió ver la flor desde arriba. Vio que todavía había mucho jugo en la parte superior de los pistilos y la abeja estaba dispuesta a seguir recolectándolo. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, la abeja reina había recogido todo el jugo. Fue en este momento que la flor se hizo más pequeña. Pero parecía que solo estaba esperando ser reabierta. Al día siguiente, cuando Hansen voló alto para echar otro vistazo, los jugos en el pistilo se habían reabastecido por completo. Esto lo confundió mucho. ¿Qué está pasando? Hansen continuó reflexionando sobre su descubrimiento sin querer ser imprudente. Si no podía entender los detalles más finos de este curioso fenómeno, no atacaría a la ligera. Mientras era de día, Hansen escuchó un zumbido. No le importó mucho, ya que había muchos bichos e insectos alrededor, no era un sonido particularmente único. Pero esta vez, el zumbido se estaba volviendo cada vez más fuerte. Cuando el sonido fue tan ensordecedor como un helicóptero aterrizando en el oído de Hansen, levantó la cabeza para prestar atención. Cuando Hansen levantó la cabeza, vio una nube verde que se dirigía hacia él. Curiosamente, el sonido provenía de esa misma nube. Después de mirar más de cerca, notó que no era una nube. Era una horda asquerosamente grande de moscas verdes del tamaño de un puño. Con gran ferocidad, volaron hacia la colmena. Las abejas fuera de la colmena parecían asustadas y nerviosas. Un grupo de abejas salió de los túneles de la colmena e intentó detener el avance del ejército de moscas verdes. El área estaba cubierta de oro y verde, mientras se desarrollaba una batalla entre los dos colectivos de insectos. Como lluvia, innumerables abejas y moscas cayeron al suelo en medio de la batalla. El número de muertos fue enorme. Hansen se sorprendió ante la vista. Pero notó que las moscas verdes no eran tan fuertes como las abejas doradas. Sin embargo, compensaron la falta de poder con una gran cantidad. Eran abrumadoras y se lanzaron sin miedo hacia la colmena. La mayoría de ellas ni siquiera querían pelear, parecían solo querer la miel. Las abejas eran fuertes, pero su número era escaso. Aunque vigilaban las entradas a la colmena, muchas moscas verdes lograron entrar. En poco tiempo, la abeja reina salió de la colmena para recibir el asalto y rápidamente eliminó a las moscas verdes que intentaban abrirse camino hacia el interior. A los pocos segundos de salir, estaba matando a hordas enteras de insectos. Pero aún así, su número era demasiado grande. Eran como una plaga de langostas, y dondequiera que la abeja reina no mirara en ese segundo, innumerables moscas miserables intentaban excavar para entrar. Hansen asumió que las moscas intentaban robar la miel al principio. Pero luego vio que estaba equivocado. Las moscas astutas que habían logrado entrar salieron poco después, todas en posesión de capullos de color oro claro. Estas moscas no están aquí por la miel, entonces, ¿para qué están robando los capullos? Hansen estaba confundido por esta revelación. Las abejas estaban furiosas al ver que les robaban los capullos y, en un frenesí, mataron a cualquier mosca que estuviera en posesión de uno. Una por una, fueron asesinadas, y uno por uno, los capullos cayeron al suelo. Sin embargo, cada vez más moscas se abrieron paso luchando. Y muchas recogieron donde sus compañeros caídos lo dejaron. Los capullos fueron recogidos una vez más y llevados. Capítulo 781, obteniendo otra alma de bestia súper. La abeja reina, al ver que le habían robado sus capullos, se enfureció.
como un rayo de luz dorada, se abrió camino entre la horda de moscas. Estas rayas de luz dorada atravesaron el cielo varias veces, y cada vez, innumerables cadáveres de moscas desmembradas cayeron al suelo. A pesar del poder de la abeja reina, sin embargo, las moscas verdes no tenían miedo y no cedieron. Libres de miedo, siguieron adelante para recuperar los capullos. Afortunadamente para ellos, la abeja reina carecía de ataques de área, y como resultado, muchos capullos fueron llevados. El corazón de Hansen dio un vuelco. Siguió a una mosca que sostenía un capullo, con ganas de ver qué iban a hacer con él. Las moscas llevaban los capullos más allá de los prados pintados de flores. Eran solo criaturas de sangre sagrada a lo sumo, y por lo tanto, Hansen pudo seguirlas con relativa facilidad. Después de seguirlas durante 30 kilómetros, llegó al borde del océano de flores. Lo que vino después, sin embargo, fue una ciénaga miserable. Era un verdadero dominio de lodo espeso y apestoso y árboles y flores sin vida. Pero aún así, Hansen continuó siguiendo a las moscas sin dudarlo. En poco tiempo se encontró con una araña verde que era del tamaño de una pelota de baloncesto. Las moscas se acercaron a la araña, y cuando lo hicieron, le arrojaron los capullos. La araña luego los devoró vilmente. Las moscas no eran ajenas a los pantanos, pero su lealtad a la araña era de lo más extraña. Parecía como si hubieran sido hipnotizadas por el arácnido solitario, permitiéndose a sí mismas y a una legión de otras ser masacradas mientras recuperaban los capullos de las abejas a instancias de la araña. Esta fue una gran revelación, por lo que Hansen usó rápidamente su aura Dongxuan para estudiar a la araña que había encontrado. Era una supercriatura, sí, pero de nuevo, era una de primera generación. ¿Este tipo de patas largas está teniendo bebés? ¿Es por eso que está comiendo? Hansen se sintió extraño. Se había dado cuenta de que las supercriaturas en el segundo santuario de Dios se reproducían mucho más de lo que lo hacían en el primer santuario de Dios. Parece que todas estas criaturas están ansiosas por evolucionar. Pero, ¿cuán poderoso debe uno volverse para ser como el rinoceronte sagrado, y partir y ascender al tercer santuario de Dios? Hansen pensó que era poco probable, o al menos muy difícil, que una supercriatura de segunda generación alcanzara tal nivel. Las moscas verdes ahora traían muchos capullos a la araña, y uno por uno, la araña se los comió todos. Un rato después, otra araña emergió de una cueva cercana. Se parecía a la araña verde, solo que más pequeña. Era aproximadamente del tamaño de una pelota de béisbol. Su cuerpo era como jade verde, y era mucho más guapa que la otra. ¿Segunda generación? Hansen estaba súper emocionado. Lanzó su aura de nuevo, pero estaba confundido, poseía una extraña fuerza vital que no había visto antes. Aunque no era tan fuerte como el zorro plateado, era mucho más fuerte que una criatura de sangre sagrada. Tenía que ser una supercriatura de segunda generación. Sí. Hansen saltó de emoción y, sin dudarlo, lanzó a su pequeño ángel contra la araña grande. Luego convocó su ballesta de pavor real y la cargó con pernos de acero Z. Se quedó esperando. La araña grande estaba trayendo a su bebé hacia adelante, haciendo que se alimentara. Pero cuando vio al pequeño ángel acercándose en un instante, escupió una red blanca para enredar su gran espada. La gran espada del pequeño ángel fue capaz de cortar a través de la red enredada, pero su fuerza al bajar era mucho más débil. Trepando rápidamente, la araña continuó disparando sus redes al pequeño ángel. Esto le causó muchos problemas, y a medida que se acumulaban, las redes se volvían cada vez más resistentes y pegajosas. Aunque podía abrirse camino a través de ellas, gran parte de ella permaneció en su cuerpo y espada para frenarla. La araña más pequeña estaba emocionada, haciendo chillidos y ondeando sus garras al intruso. Luego siguió a su padre y produjo telarañas para escupir. Eran extremadamente pequeñas, pero estaban concentradas y de mayor potencia.
Eran más gruesas y pegajosas que las telarañas de la araña más grande. Mientras esto ocurría, Hansen levantó su ballesta de pavor real para apuntar. Pensó para sí mismo. Es la supervivencia del más apto, cariño. Siempre hay un pez más grande. Tú te comes los capullos, yo te como a ti. Es simple. Mientras tomaba su cuidadosa puntería, también empleó su aura Dongsuan para memorizar el flujo de energía de la pequeña araña. Mientras la pequeña araña escupía felizmente telarañas como su padre, Hansen apretó el gatillo y disparó rápidamente múltiples pernos hacia ella. ¡Chof! Mientras escupía su última telaraña, múltiples destellos blancos atravesaron su cuerpo. El cuerpo de una joven supercriatura no podía competir con el de una supercriatura adulta, pero se sabía que la quitina de una araña era extremadamente resistente. Incluso Hansen se sorprendió al ver que sus pernos la atravesaban por completo. Pad. 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 Otros 3 pernos encontraron su camino hacia el cuerpo de la araña, todos desde ángulos diferentes. Intentó forcejear y mantenerse erguida, pero a esas alturas, la araña se parecía más a un erizo. Dejó de retorcerse. Supercriatura araña ojo de demonio bebé asesinada. Alma de bestia obtenida. Come la carne de la araña ojo de demonio bebé para ganar de 0 a 10 puntos geno super al azar. También puedes recolectar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para ganar de 0 a 10 puntos geno super al azar. Hansen casi saltó cuando escuchó eso. Nunca esperó matar a la araña tan fácilmente y obtener su alma de bestia. Logró ganar tanto con una sola muerte sin esfuerzo. Cuando la araña madre vio a su cría brutalmente asesinada, se enfureció. Se deslizó hacia Hansen en histeria, con una sed de sangre insaciable hacia la persona que acababa de matar a su bebé. Hansen no corrió, sin embargo. Ahora sabía que, en comparación con otras supercriaturas, la araña ojo de demonio era relativamente débil. Lanzó su puño sónico trueno, listo para atacar una vez que se acercara lo suficiente. El trueno y el poder de campana se gestaron dentro de él como una mezcla aterradora, y tan pronto como la araña estuvo cerca, Hansen lo desataría sobre el demonio desprevenido. Esperaba aturdirla. Pero Hansen, al mirar a los ojos azules de la araña, sintió una extraña niebla turbia enmascarar la claridad de su mente. Perdió el control de la energía que se acumulaba dentro de él, cancelando su puño sónico trueno propuesto. Un segundo después, Hansen volvió a la normalidad. La araña estaba justo delante de él, levantando sus patas para arañarle la cara. En el último segundo, Hansen lanzó rápidamente una habilidad para esquivar. En su corazón, pensó para sí mismo. ¿Eso estuvo cerca? ¿La araña puede controlar la mente de un ser humano con sus ojos hipnóticos? Es afortunado que mi voluntad haya mutado después de mi viaje a las ruinas cristalizadoras y se haya vuelto más fuerte que la de la gente común. Si no me hubiera recuperado en ese rápido segundo, podría haber sido asesinado allí mismo. El pequeño ángel se apresuró a inhibir la persecución de Hansen por parte de la araña. A toda prisa, Hansen cerró los ojos y se retiró para ganar algo de distancia. Usó su aura Dongsuan para observar el siguiente movimiento de la araña y preparó otro perno con el nombre del arácnido. Como había pensado, mientras evitara el contacto visual con la araña, su mente mantenía su claridad. Y luego, con su puntería mejorada, disparó implacablemente varios pernos hacia la criatura. Capítulo 782, Segunda absorción. Con la ayuda de los pernos de Hansen, el pequeño ángel finalmente logró asestar un golpe a la araña ojo de demonio. Cuando la espada atravesó el cuerpo de la araña, sangre verde brotó del orificio. Necesitó otros 2 golpes con la gran espada del pequeño ángel para acabar con ella. Supercriatura araña ojo de demonio asesinada. No se obtuvo alma de bestia. Puedes recolectar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para ganar de 0 a 10 puntos geno super al azar. ¡Qué lástima!
Ansem suspiró por su incapacidad para obtener otra alma de bestia. El cuerpo de la araña ojo de demonio se descompuso en un santiamén, dejando atrás una esencia ajeno de vida en su lugar. Esto era diferente de la pequeña araña que había matado previamente, cuyo cuerpo desfigurado y lleno de pernos todavía estaba atascado en el barro. Ansem se acercó a la pequeña araña y recogió los pernos de acero Z de su cuerpo. Tenía 14 pernos de acero Z, los que había solicitado a la familia Wang. Era lo máximo que podían fabricar para él. El acero Z en bruto era demasiado raro, y para la cantidad necesaria para fabricar pernos, aún más. Ansem había recibido una esencia ajeno de vida del cuerpo de la pequeña araña, pero mientras Ansem no estaba mirando, el zorro plateado corrió rápidamente para engullir su cadáver. ¿Pequeño imbécil? Iba a usar eso para alimentar a un alma de bestia mascota. Era demasiado tarde para que Ansem recuperara el cuerpo, pero solo estaba fanfarroneando. Quería que el zorro plateado creciera, y esperaba que la comida pudiera ayudar a acelerar su crecimiento dolorosamente lento. Comparado con el hada que nunca escuchaba, el zorro plateado era mucho más apreciado y útil en todos los aspectos. Ansem sostuvo la esencia ajeno de vida de la pequeña araña en su mano. Simuló su flujo de energía y la refinó dentro de él. El cristal en su mano fue absorbido rápidamente. Araña ojo de demonio bebé consumida. Un punto geno super ganado. El anuncio continuó resonando dentro de la cabeza de Ansem mientras una sensación refrescante entraba en su cuerpo, mezclándose con sus células. Sus ojos se sintieron especialmente vigorizados. Cuando la sensación refrescante se hizo una con sus células, sus ojos se sintieron ligeros y frescos. Cuando los anuncios llegaron a su fin, el número se había establecido en 8 puntos Geno Super. Esto elevó su cuenta total de puntos Geno Super a 44. Casi a la mitad. Ansem estaba emocionado. Cuando Ansem miró a la distancia, sintió como si su visión hubiera mejorado. Cuando sacó su espejo para mirarse a los ojos, las pupilas parecían más oscuras. Y también parecía como si un halo residiera en lo profundo. Los ojos no eran diferentes a la obsidiana y eran infinitamente encantadores. El poder de la araña ojo de demonio debe estar en sus ojos. Es una pena que nunca llegué a verla en acción, al matar a la cosa de un solo golpe. Aunque pensó esto, todavía se sentía bien. Pensando en el pequeño ángel, que no tenía miedo del poder de la araña ojo de demonio, se encariñó aún más con ella. Aunque no poseía ninguna habilidad especial, el pequeño ángel era dura y capaz de resistir todo lo que se le había lanzado hasta el momento. Era una mascota extraordinaria para tener. Me pregunto, si fuera al tercer santuario de Dios, ¿qué poderes podría lograr al evolucionar una vez más? Ansem quería esperar a que el pequeño ángel evolucionara de nuevo, pero imaginó que la próxima vez sucedería en el tercer santuario de Dios. Después de que el zorro plateado engulló la carne de la araña, parecía un poco cansado. Regresó al hombro de Ansem pero no se movió. Cerró los ojos como si estuviera durmiendo. Ansem podía sentir que dentro del cuerpo del zorro plateado, su fuerza vital estaba en un pequeño estado de agitación mientras intentaba digerir la carne de la araña. Después de observarlo durante un rato, el zorro plateado no parecía tener ningún problema grave. Entonces, Ansem recogió la esencia ajeno de vida de la gran araña ojo de demonio. Pero al sostener la esencia ajeno de vida, un nuevo pensamiento surgió en la mente de Ansenador. La gran araña ojo de demonio sigue siendo una araña ojo de demonio. ¿Qué pasa si soy capaz de absorber la esencia ajeno de vida simulando el flujo de energía de su descendencia? Ansem creía que tenía sentido, así que hizo lo que pensaba. Simuló el flujo de energía de la araña ojo de demonio bebé e intentó absorber la esencia ajeno de vida. Cuando comenzó a lanzar el flujo de energía simulado, la esencia ajeno de vida verde comenzó a retumbar. Entonces, fue absorbida por su cuerpo y refinada en sus células lentamente. Los ojos de Ansem se sintieron aún más frescos ahora, y sintió como si poseyeran una mayor agilidad.
Araña ojo de demonio consumida. Un punto geno super ganado. La voz familiar resonó de nuevo en su cabeza. Con alegría exuberante, pensó para sí mismo. ¿Funcionó? Esto me ahorrará mucho tiempo en el futuro. Si puedo matar a toda la familia de tortugas de nieve, el cielo sabe cuántos puntos geno super aumentaré de una vez. Pero Hansen rápidamente se topó con un obstáculo. El anuncio resonó 2 veces, lo que significaba que solo había logrado obtener 2 puntos geno super. Era mucho menos que la esencia geno de vida de la pequeña araña ojo de demonio. Extraño. Si hubiera una acumulación de inmunidad para obtener puntos geno super de la misma raza de criatura, no debería haber llegado al límite tan rápido. Hansen frunció el ceño mientras pensaba en esta posibilidad. La esencia geno de vida de la supercriatura de primera generación era muy limitada en los aumentos de poder que otorgaba. No se podía comparar con si estuviera en el tercer santuario de Dios. En este momento, necesitaba una esencia geno de vida de segunda generación. Bueno, supongo que 2 puntos son mejores que ninguno. Hansen estaba en general bastante contento con el resultado. Pero si su teoría era correcta, influyó un poco en la resolución de Hansenador. Si fuera al tercer santuario de Dios, tendría que matar a criaturas de tercera generación para aumentar rápidamente sus puntos geno. Esto sería, por supuesto, algo con lo que tendría que lidiar mucho tiempo después. Hansen decidió cruzar ese puente cuando llegara a él, ya que era demasiado vago para contemplar profundamente lo que fuera que le deparara el futuro. Concentrarse en ser el mejor en el presente, justo ahora, era la mejor opción. Hansen notó que el hada emergía de la concha de vieidad y parecía como si acabara de despertarse. A Hansen le estaba molestando bastante su compañía, ya que lo único que hacía era comer consumibles valiosos y ser perezosa. Aparte de actuar de forma adorable, no hacía nada. Esperaba a que terminaran las batallas antes de salir, y no lo trataba en absoluto como si él fuera su verdadero amo. Si quería deshacerse del hada, a Hansen le preocupaba que tendría que hacerlo por las malas. Pero no estaba seguro de si podría vencerla. Pero entonces, a Hansen se le ocurrió de repente el poder de la araña ojo de diablo que acababa de recibir. Hansen intentó simular el flujo de energía de la araña ojo de diablo y se sintió diferente. Un aire frío emanaba de sus ojos. Pequeña, ven. Ven y mira aquí. Hansen sonrió, abrió las manos y llamó al hada para que se acercara. El hada aterrizó tranquilamente donde se le había indicado. Cuando lo miró, comenzó a frotarse los ojos. Los ojos de Hansen se veían extraños de repente. Miró fijamente al hada, y cuando ella lo miró a los ojos, pareció confundida. Incluso sus propios ojos ahora se veían extraños, apareciendo vacíos. Jaja, pequeña hada. Ahora, veamos cómo pienso deshacerme de ti. Hansen se reía por dentro, y al hacerlo, levantó su mano diabólica sobre el hada. Capítulo 783, Alma de bestia ojo de diablo. La mano de Hansen aún no había caído sobre el hada, pero de repente, la pequeña hada sopló aire helado hacia su cara. Se acumuló hielo y escarcha en sus cejas y se estremeció por el repentino frío. El hada le sacó la lengua a Hansen y se rió. Ga. ¿Cómo te atreves a engañarme? Hansen intentó agarrar al hada, pero ella rápidamente regresó a la seguridad de su concha de vieidad. Desde el interior de su carcasa transparente, le hizo una mueca de burla. No había nada que pudiera hacer ahora, excepto devolver la concha de vieidad a su bolsillo. No parece que esta habilidad funcione en las hadas. Hansen se sintió bastante mal, pero decidió probar la habilidad con otra persona cuando saliera de este lugar. Por el momento, sin embargo, Hansen decidió examinar el alma de bestia araña ojo de diablo. Araña ojo de diablo, alma de bestia tipo máscara. Hansen se sorprendió.
Las almas de bestia tipo máscara eran extraordinariamente raras y tampoco particularmente útiles. Normalmente, las almas de bestia tipo máscara podían aumentar la defensa de tu rostro y eso era todo. Pero esta era un alma de máscara que pertenecía a una supercriatura, y se preguntó si podría llegar a ser algo bastante útil. Después de todo, las arañas ojo de diablo no parecían tener mucha defensa. Por lo tanto, Hansen no pensó que fuera el tipo de alma de bestia tipo máscara que normalmente recibirías. Hansen invocó el alma de bestia de la araña ojo de diablo, y cuando lo hizo, una extraña máscara azul apareció en su rostro. Era extraña y espeluznante, y se parecía a una araña a la que le habían brotado alas doradas. Las alas protegían los ojos, mientras que el cuerpo de la araña cubría la nariz. Aparte de eso, el resto de su cara estaba expuesta. No parecía muy defensiva y, lo que es más, oscurecía su visión. Mientras Hansen la llevaba puesta, su visión se tiñó de azul. Cada vez que veía una criatura viva, aparecía de color rojo. Era muy parecido a una herramienta de imagen térmica. Realmente no es una máscara defensiva. ¿Para qué sirve, entonces? Hansen echó un vistazo al zorro plateado que estaba tumbado sobre su hombro y la pequeña criatura aparecía roja como si estuviera en llamas. Al mirar a la distancia para observar las moscas de cabeza verde, las veía como motas de color rojo que eran tenues y difíciles de distinguir. Hansen usó la máscara durante bastante tiempo y logró comprender bastante bien cuáles serían los beneficios de la máscara en última instancia. Con esta máscara, se podía ver la fuerza vital de una criatura. Pero solo se podía ver la fuerza vital, y eso era todo. El aura Dongxuan era aún mejor porque también podía observar el flujo de energía. Aún así, resultaría bastante útil. A diferencia del aura Dongxuan, que estaba limitada a su radio de actividad, la máscara se adhería al alcance completo de su vista. Esta es un alma de bestia araña ojo de diablo, así que me pregunto si podría haber alguna mejora si ejecuto el flujo de energía de la araña ojo de diablo junto con su uso. Hansen luego procedió a simular el flujo de energía de la araña ojo de diablo. Sus ojos se sintieron hipnotizantemente frescos y sintió que esa frescura se dirigía hacia su máscara. Su visión se hizo mucho más fuerte de repente y la distancia a la que podía ver había mejorado mucho. Además, podía distinguir todo tipo de detalles de objetos distantes como nunca antes. Hansen quiso probar el alcance de sus mejoras de visión y cuando lo hizo, se sorprendió. Fue capaz de observar cada uno de los pelos de una mosca que estaba a 1 kilómetro de distancia. A Hansen le encantó. Esta cosa es mucho mejor que un par de binoculares. Es una lástima que la visión se limite al azul y al rojo, pensó Hansen para sí mismo. Luego, sacó la concha de vieidah de su bolsillo. Miró al hada y lanzó el flujo de energía de la araña ojo de diablo. El hada, tan pronto como vio a Hansen, le sacó la lengua una vez más. Pero al mirarlo a los ojos, su rostro se tiñó repentinamente de confusión. Sal. Hansen usó su fuerza de voluntad para ordenar al hada que saliera de la seguridad de su concha. Y entonces, el hada abrió lentamente la concha. Pero solo la abrió hasta la mitad antes de salir de su aturdimiento y cerrarla de inmediato. Miró a Hansen con mucha sorpresa, y luego se dio la vuelta para evitar hacer contacto visual con él. ¿Funciona? Hansen se había encariñado mucho con la máscara que había recibido. Si podía confundir a una supercriatura como el hada, entonces tenía que ser extraordinariamente poderosa. Pero a pesar de la gran recompensa que había logrado obtener, Hansen era una persona codiciosa. Regresó a la colmena con un gran interés en lo que más podría reclamar en esta salida. Las moscas parecían haber salido de su control mental tras la muerte de la araña. Ya no molestaban a la colmena, sino que volvían al pantano. Aparte de las abejas de alas doradas y los cadáveres de moscas verdes que cubrían el suelo, la colmena parecía haber vuelto a su funcionamiento normal.
Cuando cayó la noche, la abeja reina volvió a su rutina. Salió de la colmena y recogió la miel que rezumaba de la rosa china. Hansen todavía no podía entender para qué era esta actividad. Aún así, se le había ocurrido un plan. La noche siguiente, ordenaría al angelito que recogiera la miel en su nombre. Después de que pasó el día siguiente, Hansen hizo sus preparativos y se puso en posición. Con el angelito listo para salir, vio a la abeja reina hacer su salida rutinaria. Extrañamente, sin embargo, la abeja reina se veía diferente ese día. Las garras de la abeja reina parecían poseer algo. Era un objeto que brillaba como el oro, joyería luminosa. Hansen echó un vistazo más de cerca y notó que era una especie de cristal de abeja. ¡Qué raro! ¿Por qué la abeja reina lleva esta cosa de cristal de abeja? Hansen estaba ahora confundido, por lo que no convocó al angelito como había planeado. Lo único que hizo fue observar. El clima era agradable esa noche. La luna era grande y brillante en el cielo, en plenitud total. La abeja reina mantuvo su agarre sobre el cristal de abeja mientras comenzaba a dar vueltas alrededor de la cima de la colina. Finalmente, colocó el cristal de abeja cerca de la flor y regresó a la colmena. Poco después, la abeja reina salió de nuevo. En sus manos retorcidas, sostenía otro cristal de abeja. Lo colocó en el mismo lugar donde había colocado el cristal anterior. Esto ocurrió 5 veces en total, y ahora 5 de esos cristales de abeja quedaron expuestos en la cima de la colina. La abeja reina regresó a su colmena después de esto y no regresó. Hansen pensó que era una vista de lo más curiosa, y no tenía idea de lo que estaba haciendo la abeja reina. Miró a las otras abejas de alas doradas y notó que todas se habían retirado a la colmena y tampoco mostraban signos de regresar al exterior. En medio de esta confusión, Hansen oyó de repente un extraño ruido que venía de algún lugar en el mar de flores. Parecía como si algo se estuviera acercando. Hansen se giró para echar un vistazo y logró divisar la presencia de algo que se arrastraba entre los arbustos. Debido a las hojas que lo ocultaban y a la relativa oscuridad, no pudo distinguir quién o qué era, sin embargo. Las flores que poblaban la zona crecían cerca del suelo. Si algo se arrastraba fuera de la vista, no podría haber sido tan grande. A lo sumo, imaginó Hansen, sería una pequeña serpiente o algo así. Si fuera más grande, las flores no ayudarían a mantenerlo fuera de la vista. Ahora, este intruso se dirigía directamente a la colina. Y fue entonces cuando Hansen vio lo que realmente era, una cría de gusano de seda medio transparente. Era bastante pequeña, de hecho, y su cuerpo era como un cristal plateado. Subió a la colina y se acercó a la flor que había allí. Las abejas debajo de la colina no hicieron ningún movimiento para atacarla. Capítulo 784. Bicho mafioso. La cría de gusano de seda subió orgullosamente a la colina y se retorció alrededor de la flor en círculos. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de los 5 cristales de abeja y creyendo que nadie la observaba, comenzó a mordisquearlos. Es difícil ser una abeja en este lugar. Primero, son atacadas por un ejército de moscas comandado por una araña, para que les roben sus capullos. Y ahora, deben hacer una ofrenda de cristales a un bicho. Los insectos pueden tener una vida dura, pero esto se lleva la palma. Su maltrato es casi indignante. Hansen ahora entendía que las abejas habían estado trabajando duro para producir una ofrenda de cristales comestibles para un bicho extorsionador. Comida gratis a cambio de protección. Si el rey abeja temía al bicho, entonces sin duda debía ser algo bastante poderoso. Hansen usó su nueva máscara para echarle un vistazo, y se sorprendió al ver que su cuerpo ardía al rojo vivo. Era mucho más poderoso que el zorro plateado, pero no estaba muy lejos del rey abeja. Sin embargo, Hansen no entendía por qué era tan amenazante para el rey abeja. ¿Cómo podía ese bicho obligar al rey abeja a trabajar incansablemente para producir una ofrenda de tales cristales?
No parecía mucho más fuerte que el rey abeja, y con el respaldo de su ejército de abejas, el rey no debería haber tenido muchos problemas para ahuyentar al pequeño bicho. Pero ahora, todas las abejas debían estar acobardadas dentro de su colmena, temerosas del bicho que estaba afuera devorando todos los frutos de su trabajo. ¿Este tipo es realmente tan poderoso? Hansen usó su aura Dongsuan para escanearlo. Vio cómo el cuerpo del bicho refinaba los cristales que comía. Es solo una supercriatura de segunda generación. El angelito debería ser mucho más fuerte que esa cosita. Hansen estaba aún más confundido al ver esto. No tenía idea de por qué este bicho era una especie de jefe mafioso de los insectos. En una hora, la cría de gusano de seda había logrado engullir los 5 cristales. Pero después de comerlos, no se fue. En cambio, permaneció en la cima de la colina produciendo extraños sonidos. Poco después, el rey abeja salió volando y miró al bicho con gran inquietud. El bicho hizo algunos ruidos más, a los que el rey abeja respondió con enojo. Batió sus alas más rápido de lo habitual, como muestra de ello. Hansen ya no sabía qué pensar, y no se le ocurrían comentarios ingeniosos. Había estado allí durante días, observando a las abejas vivir sus vidas. Y ahora, estaba viendo a un rey abeja comunicarse con un gusano. El rey abeja, a pesar de su aparente enojo, cedió a cualquier demanda que se le hubiera hecho. Después de que se llegó a algún tipo de acuerdo, el rey abeja regresó a la colmena. A su regreso un poco más tarde, llevaba otros 3 de esos cristales para el bicho. Pero esto tampoco satisfizo al bicho y emitió chillidos espantosos en respuesta. Con arrogancia, saltó sobre una roca y gritó aún más fuerte. Era como un gánster exigiendo una tajada mayor. Hansen pensó que la paciencia del rey abeja finalmente se rompería y que comenzaría una pelea entre los dos. Pero el rey abeja cedió a las demandas una vez más y sacó otros 3 cristales de abeja. Los dejó caer delante del bicho. El pequeño bicho ahora parecía satisfecho. Se bajó de la roca y volvió a mordisquear los cristales de abeja. El rey abeja parecía desanimado. Se veía increíblemente triste, sometiéndose a las exigencias de su matón. Lentamente, se retiró a la colmena. ¿De dónde salió ese mocoso? ¿Cómo puede hacer que el rey abeja se comporte así? ¿Tiene un papá gusano más grande y malvado o algo así? ¿Es por eso que puede hacer lo que le plazca? La mente de Hansen comenzó a trabajar. Si el gusano de seda realmente tenía amigos, entonces pensó que podía acabar con ellos uno por uno hasta que solo quedara el mayor. Si tenía el mismo flujo de energía, Hansen pensó que podría absorber las esencias de geno vitales de toda una familia de criaturas. El bicho comió 4 cristales de abeja más antes de sentirse lleno. Su vientre estaba redondo e hinchado como una pelota. El bicho gritó una vez más, y Hansen creyó que estaba llamando al rey abeja. Pero no era así. Seda comenzó a salir de la boca del bicho. Se acumuló hasta que se había envuelto por completo en un capullo. ¿Es esta cosa un bebé? ¿Se está transformando ahora en un adulto? La cara de Hansen parecía desconcertada. Si lo adivinó correctamente, Hansen sabía por qué el rey abeja le tenía tanto miedo. Si ya era tan poderoso cuando era bebé, el cielo sabía lo poderoso que se volvería una vez que hubiera crecido por completo. Por eso el rey abeja le tenía tanto miedo y estaba dispuesto a obedecer todas sus órdenes. Tengo que matar a esta cosa. Justo cuando Hansen decidió hacer esto, usó su aura Dongsuan para escanear el capullo. Se detuvo en seco. El flujo de energía dentro del capullo estaba cambiando. Se estaba transformando en algo diferente de lo que recordaba antes y era un proceso continuo. Era como si hubiera 2 flujos de energía diferentes dentro del capullo. Por eso Hansen se detuvo y no estaba seguro de si avanzar o no todavía.
Si mataba al bicho ahora, y el flujo de energía que había aprendido no funcionaba, incurriría en una gran pérdida. Hansen dudó un poco y no atacó. Continuó observando cómo cambiaba el flujo de energía, aprendiendo cada paso a medida que avanzaba. La energía dentro del capullo había cambiado mucho y de la noche a la mañana se había convertido en algo completamente diferente. Hansen no habría creído que una historia como esta fuera cierta si no la hubiera visto con sus propios ojos. Dos flujos de energía completamente separados ahora ocupaban la misma supercriatura. ¿En qué podría estar convirtiéndose esta cosa? Hansen se había vuelto increíblemente curioso. Pero cuando amaneció a la mañana siguiente, la energía terminó su transformación y parecía como si la criatura del interior hubiera terminado de evolucionar. Cuando el sol salió por el este, el capullo se abrió. Hansen vio una mariposa de alas plateadas luchando por liberarse de la gruesa piel del capullo. El capullo era increíblemente resistente, y romperlo por completo seguramente sería una tarea difícil. La mariposa plateada solo podía asomar la cabeza por la abertura, ya que su cuerpo y sus alas todavía estaban muy adentro. El corazón de Hansen dio un vuelco, e invocó rápidamente al angelito. Con su ballesta de pavor real, disparó repetidamente hacia la mariposa plateada. Si no la mataba ahora, sería mucho más difícil una vez que saliera completamente del capullo. Esta seguramente era la mejor oportunidad que tendría. La mariposa acababa de terminar de evolucionar y la criatura aún no se habría adaptado a su nuevo cuerpo. Y ahora, atrapada dentro del capullo, realmente no podría haber una oportunidad mejor. Voz. Un perno de acero Z golpeó la cabeza de la mariposa plateada. Solo creó una marca superficial, y ya estaba bastante claro cuánto más fuerte era esta criatura que la araña ojo de demonio. Pero después de ese golpe, la mariposa plateada gritó de dolor. Luchó por liberarse del capullo a un ritmo más apresurado. Pero ahora, el angelito había llegado antes que ella, y le asestó su poderosa espada gigante en la cabeza a la criatura. La mariposa plateada todavía estaba atrapada dentro del capullo, y ni siquiera había logrado liberar una de sus garras todavía. Parecía intentar rodar con el capullo para esquivar el ataque que se aproximaba. Pero no pudo hacerlo a tiempo, y la espada gigante cayó directamente sobre su cabeza. Brotaba sangre de la hendidura. Aunque la espada gigante del angelito era mucho más fuerte que la ballesta y el perno de Hansen, no causó un daño fatal. De hecho, el daño total infligido fue pequeño y su cabeza no estuvo ni cerca de ser cercenada. Antes de que la mariposa evolucionara, era un jefe autoafirmado que extorsionaba a otros. Nunca había sido humillada como lo estaba haciendo ahora. Estaba visiblemente frustrada, furiosa de ira, y ejerció mucho más esfuerzo en su intento de liberarse de la sujeción del capullo. Don. 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 El angelito golpeó la cabeza de la mariposa en el mismo punto exacto otras 3 veces, lo que dejó una herida profunda. Pero la mariposa plateada era dura, e incluso eso no fue suficiente para matarla. El angelito volvió a atacar, pero para entonces, una de las garras de la mariposa había logrado liberarse del capullo. Bloqueó la espada con el fuerte sonido de metales chocando. Evidentemente, la espada no podía dañar sus garras. Capítulo 785, Mariposa Sagrada de Alas Plateadas. Hansen se apresuró ante la mariposa que emergía con una fusión de poder sónico y de trueno rugiendo dentro de él. Con un puño cargado, lo arrojó sobre la cabeza de la mariposa. El relámpago brilló como un sol plateado al ser impulsado hacia la cúpula cromada de la mariposa. El flujo de energía dentro de la criatura fue gravemente perturbado, y el rayo la aturdió en un estado de parálisis. El angelito aprovechó esta ventana para asestar algunos golpes más en la herida de la cabeza de la mariposa. De la zona dañada, comenzó a brotar mucha sangre. Parecía como si la mitad de su cabeza hubiera sido cortada a estas alturas.
Pero incluso en tal estado, la mariposa plateada no estaba dispuesta a someterse al abrazo de la muerte. Con mayores empujones, parecía cerca de escapar de la trampa de su capullo. Levantó la vista y gritó hacia Ansem y el angelito. Los ojos de Ansem brillaron, y una luz azul se activó en su máscara de ojo de demonio. Al instante, aturdió a la furiosa mariposa. En ese momento, la pequeña ángel tuvo la oportunidad de lanzar algunos ataques adicionales. Logró cercenar otra parte de la cabeza de la mariposa plateada y dejarla en un estado que eventualmente la llevaría a la muerte. Sin darle a la mariposa plateada más margen para escabullirse del capullo, la pequeña ángel cortó el resto de su cabeza hasta el suelo. Mariposa sagrada alada plateada, supercriatura, asesinada. No se obtuvo alma de bestia. Come la carne para ganar entre 0 y 10 puntos super gen aleatoriamente. También puedes recolectar su esencia de gen de vida. Consume su esencia de gen de vida para ganar entre 0 y 10 puntos super gen aleatoriamente. Ansem estaba eufórico. No perdió más tiempo y rápidamente invocó su pequeña campana azul. Quería que absorbiera la sangre de la mariposa sin dejar que se desperdiciara nada. Después de que el toque de muerte absorbió la sangre de la mariposa sagrada alada plateada, los símbolos grabados en su cuerpo eran aún más claros. Parecía que iba a evolucionar pronto. Ansem la observó atentamente, pero cuando no pasó nada, la guardó. Ansem sacó un pequeño cristal plateado del cadáver de la mariposa. Esta era la esencia de gen de vida. Luego, Ansem recogió todo el cadáver de la mariposa plateada. Los humanos no podían comer los cuerpos de las supercriaturas, y no había mascotas a las que dárselo. Por lo tanto, decidió llevárselo consigo por el momento. Justo cuando Ansem decidió irse, se giró para verse rodeado por un gran ejército de abejas liderado por el mismísimo rey abeja. Esto agrió un poco su humor, y pensó para sí mismo. ¿Malditos? Esa sabandija prácticamente os forzó a la esclavitud y os hizo perder vuestras pelotas. ¿Acaso pensáis que el tipo que mató a esa mariposa es más débil que ella? Y ahora queréis venir a acosarme, ¿eh? ¿Es eso? Justo cuando pensaba estas cosas y se preparaba para ordenar a la pequeña ángel que luchara contra las abejas, vio al rey abeja sosteniendo varios cristales dorados y brillantes en sus manos. Luego colocó 5 cristales de abeja delante de Ansem antes de rodearlo con aparente alegría. Ansem puede que no hablara el idioma de las abejas, pero supuso que la abeja buscaba pagarle por el servicio de protección que él había proporcionado sin querer. Movimiento inteligente. Estaba a punto de destruir vuestra colmena. Tal inteligencia debe ser recompensada, y os permitiré seguir con vida gracias a la inteligencia que parecéis poseer. La próxima vez que vuelva, más os vale tener algunos cristales de abeja listos para mí. ¿De acuerdo? Ansem tomó los cristales de abeja y pensó en irse, sin ánimos para más peleas. Matar a supercriaturas de primera generación no era muy beneficioso, y la posibilidad de obtener un alma de bestia era demasiado baja de todos modos. Dado que le habían dado una recompensa tan generosa, pensó que sería mejor no provocar más a las abejas. Había demasiadas de ellas de todos modos, y matar al rey habría sido todo un desafío. Ansem, con los cristales en la mano, se marchó. Durante su viaje, se aseguró de absorber la esencia de gen de vida de la mariposa. Pero parecía haber algún tipo de problema para hacerlo. A pesar de simular el flujo de energía de la mariposa plateada, no podía absorberlo con éxito. Después de cambiar para simular el flujo de energía del gusano de seda, pudo avanzar algo en la absorción. Curiosamente, solo podía absorber la mitad. Ansem simuló el flujo de energía de la mariposa una vez más para absorber el resto y esto funcionó. Después de que se absorbió por completo, le agradó recibir 9 puntos super gen en total. Obtener tantos puntos de una sola esencia de gen de vida era increíblemente raro. Esa mariposa alada plateada es bastante interesante. Me pregunto cuál era el propósito real de esos dos flujos de energía diferentes.
Pero Hansen no estaba en condiciones de comprometerse con una investigación en ese momento y tampoco quería perder el tiempo. Siguió adelante para salir del mar de flores. En su viaje de regreso, no se topó con Jin Ji-gu de nuevo. No estaba seguro de a dónde podría haber ido, pero Hansen realmente apreciaba a ese hombre. De vuelta en el refugio, mientras Hansen pensaba en qué podría hacer con el cuerpo de la mariposa, Lin Beifeng se acercó felizmente a él. Aquí estás, tengo esto para ti. Lin Beifeng le dio a Hansen una caja rectangular. La caja era solo una caja de platino común por la apariencia, pero cuando la abrió, se llevó una buena sorpresa. Giró la cabeza hacia Lin Beifeng y dijo: ¿Piedra bruta de acero Z? Hansen no estaba del todo seguro de si realmente era piedra bruta de acero Z debido a su tamaño masivo. Era raro ver una piedra bruta de un pie de largo, una que pudiera usar para producir más pernos. Pero esta en la caja tenía 2 pies de largo y 3 dedos de ancho. Aunque la forma no era del todo recta, podría haber sido suficiente para producir una daga o incluso una espada corta. Una piedra bruta de acero Z como esa era el mejor regalo que podía recibir. Era mucho mejor que los pernos de acero Z que le había dado la familia Wang, sin duda. Tienes buen ojo, pocas personas pueden reconocer algo como esto. Había preparado un discurso de explicación y todo. No tenía ni idea de que ya sabías todo sobre ello. Lin Beifeng soltó una carcajada y luego procedió a decir: Quédatelo. Considera esto como pago por los servicios que me has prestado y las 2 almas de bestia que me diste. Pero no le digas a nadie que has recibido esto como regalo mío. Si lo haces, me haré el tonto y no admitiré nada. Hansen cerró la caja y la empujó de nuevo hacia Lin Beifeng. Con voz seria, dijo: Esto es demasiado valioso para que me lo des. Las almas de bestia que te di no son ni de lejos tan valiosas como esto. Deberías quedártelo. Hansen sabía el precio que podía alcanzar un trozo de piedra bruta de acero Z como este. Las armas que se podían usar para crear no serían peores que las armas de superclase, tampoco. Si un gran herrero las forjaba, eso sí. Hansen realmente sentía como si se hubiera aprovechado demasiado de Lin Beifeng y se sentía bastante arrepentido. Intercambiar un artículo así por 2 almas de bestia de sangre sagrada era demasiado. Lin Beifeng no la aceptó de vuelta, sin embargo. Simplemente sonrió y dijo: ¿De dónde salió esto? Fue extraño. No me he atrevido a usarlo y no he podido encontrar a nadie dispuesto a forjarlo en algo en mi nombre. No me serviría de nada quedármelo, así que bien podrías aceptarlo. Le darás un buen uso. Si todavía te sientes mal por tal intercambio, ¿qué tal si me ofreces otras 2 almas de bestia de sangre sagrada? ¿A qué te refieres con extraño? ¿Hay algún problema con esto? Hansen no empujó la caja más lejos, mientras preguntaba: Seré honesto contigo, la desenterré yo mismo. No puedes preguntarme nada más que eso. Solo encuentra a alguien de confianza para forjarla en algo que puedas usar. Guarda en secreto sus orígenes y no le digas a nadie sobre mi participación en ello. Lin Beifeng una vez más se aseguró de recordárselo a Hansenador. Bien, lo aceptaré. Si quieres otra alma de bestia, solo dímelo y te la daré. A Hansen siempre le gustaron las armas más cortas, así que esta piedra era de mucho valor para él. De nada, pero si tienes un alma de bestia de transformación humanoide, me encantaría recibir una de esas. O tal vez incluso un alma de bestia de posesión poderosa. Esas serían geniales. La saliva goteaba de las comisuras de los labios de Lin Beifeng. Hansen hizo un saludo con 2 dedos a Lin Beifeng, ya que esas eran cosas que él también quería. Hansen llevó la piedra bruta de vuelta a la alianza y se puso en contacto con la familia Wang para que pudieran forjar algo con ella. Las herramientas ordinarias que poseían no serían suficientes. Después de arreglar las cosas allí, llamó a Ji Yanran. Ella estaba libre ese día, y eso significaba que podían comer juntos. El corazón de Hansen saltó de repente. Y con una sonrisa malvada, pensó para sí mismo: Luego,
Puedo probar esto con ella.